les saludo la bienvenida. Bueno, ya. Muy buenas noches para todos, siendo las 7 en punto de hoy, 1 de agosto del año 2022. Vamos a iniciar nuestro evento de tema para hoy, académico, como siempre lo decimos, siempre aprendemos, cada día hay muchos temas de actualidad que ya no nos alcanza ni un día ni dos para poder escuchar, ver, analizar todo lo que llega, y más ahorita con el tema pues, de factura electrónica, el ecosistema, como le llaman Hassan. Eventos de acuse de la factura electrónica y Radian. Entonces, ese es nuestro tema para hoy. Hassan, sin más preámbulos, bienvenido e iniciamos. Correcto, muchas gracias, María Janet. Bueno, vamos a pasar aquí una hora agradable, una hora compartiendo el conocimiento. Y vamos entonces a validar la siguiente pregunta. Vamos a ver qué es Radian y qué no es Radian. ¿Qué sí es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Entonces, para empezar con nuestra capacitación o nuestra charla de esta noche, vamos a hablar un poco del marco normativo. ¿Qué encierra este marco normativo? Vamos a ver realmente qué son los títulos valores, ¿sí? Porque hay cosas que son títulos valores, hay cosas que ya dejaron de ser títulos valores. Por ejemplo, hoy en día una factura de papel ya no es un título valor. De pronto, unos años atrás, cuando el sistema de factura electrónica no estaba implementado, podíamos decir que teníamos un título valor en nuestras manos y le podíamos hacer los endosos y llenarla de sellos al respaldo. Hoy en día eso ya no aplica. Entonces vamos a ver qué es realmente el tema de los títulos valores. Vamos a entrar en una nueva reglamentación para facturar a crédito. ¿Qué es esto? Bueno, la última reforma tributaria nos dijo que habían unos eventos que había que realizarle a la factura, sobre todo a las que vienen con sistemas de crédito, y que estas iban a poder ponerse en circulación. Eso nos lo dijo la ley de financiamiento. Ahora, con la resolución 85, se reglamenta lo que dice esa última reforma tributaria. Y vamos a ver entonces cómo aplicarlo. Hay diferentes modos de operación para lo que es Radian. Vamos a ver qué es Radian, qué no es Radian. Entonces, ¿cuál será el modo de operación que vamos a tener con esta nueva metodología, modalidad, implementación, todo lo que esto conlleva? Vamos a ver cómo aceptar una factura. Vamos a ver la factura electrónica como título valor. Y finalmente, recuerden que también hay un espacio para los que no están obligados a facturar, el por qué, el qué y el cómo y qué se hace en ese caso. La factura electrónica, vamos a ver cómo ya empieza a ser un documento de carácter legal, la firma digital, los impuestos asociados a estos eventos de factura electrónica. Esto es importantísimo que lo tengan claro, porque finalmente aquí es donde empezamos a patinarnos. ¿Será que en esta declaración estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? Y para eso vamos a reafirmar qué impuestos quedan deducibles con estos eventos de factura electrónica. Recuerden que ya las sanciones por no enviar información de cualquier documento del ecosistema de factura electrónica ya está funcionando, ya se encuentra dentro del estatuto tributario. Entonces, tenemos que tener sumo cuidado con ya absolutamente todos los documentos que estamos emitiendo dentro de este ecosistema de factura electrónica. Vamos a hablar algo de los términos de entrega, vamos a ver este tema de los eventos de factura, cómo aterriza en el Radian y cuál es el plazo para su implementación. Y aquí les tengo una mala noticia, y es que el plazo de la implementación ya está vencido. Pero si algo nos podemos llevar de esta charla es precisamente qué podemos hacer para ponernos al día con estas implementaciones o con lo último que ha salido en cuanto al tema de factura electrónica. Hassan, por bajar la presentación y volverla a subir, que alguien se ve muy pequeñita, no se ve pantalla completa. Es mejor bajar y volver a subir. Espérame un momento, aquí yo dejo de compartir. La vuelvo a compartir.
¿Me confirman si mejoró o se ve igual? Mejoró. Ya, ¿Sí? perfecto, perfecto. Puede continuar. Bueno, entonces, dentro de nuestro marco normativo, se los dije hace un momento, la última reforma tributaria, la 2155, nos colocó en claro que teníamos que hacer estos acuses. ¿Sí? Esto, cada vez que hay un cambio en factura electrónica, se modifica el 616 del Estatuto Tributario. Eso ya por cuestiones de implementación siempre se hace. ¿Sí? Y bueno, recordemos la resolución 15 que estuvo vigente en el 2021, salió el 1 de abril del 2021. Esta ya nos hablaba de algo que tenía que ver con documento soporte, con Radian. Bueno, perdón, con la 12 era la que tenía que ver con documento soporte. Lo que pasa es que salieron juntas 12, 13 y 15. En su orden eran documento soporte y ajustes a factura. La 12, 13 y 15, la 13 era la de nómina electrónica y finalmente la 15 era la de Radian. Entonces, esta de Radian pues ya tuvo su reglamentación, la resolución 85 de abril ya del 2022, un año después, es la que nos coloca la reglamentación para implementar este proceso. Y finalmente, una lectura recomendada que les dejo es el artículo 13 de la 2155 para que puedan entender esto. Entonces, ¿qué son los títulos valores? Miren, los títulos valores, como siempre, ya se ha hablado consuetudinariamente en el comercio, está el pagaré, está el cheque, está la letra de cambio y está la factura, que se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, pero ahora es electrónica y por lo tanto, si nos acostumbramos a ponerle esa leyenda a las facturas, eso ya ha quedado obsoleto. Ya la factura electrónica es un título valor, no requiere estar asimilado a ningún otro título valor y por sí cobra vida y cobra todo el efecto y presta todo el mérito ejecutivo como título valor. Entonces quedamos en este orden, quedamos en que los pagarés, los cheques, las letras de cambio y las facturas electrónicas ahora son los títulos valores, los cuales podemos nosotros utilizar dentro de nuestra operación comercial. Importante tener en cuenta que la factura electrónica es el único documento de los títulos valores que se puede poner a circular en todo el territorio nacional a través de la plataforma Radian. ¿Esto qué quiere decir? Que para usted endosar una factura, sí o sí debe utilizar la plataforma Radian. Ya miraremos entonces hasta dónde vamos con este tema de los eventos. Muchos de ustedes de pronto tienen la confusión de que tienen que tener los eventos también de endoso, los eventos de pago y otras cosas que son netamente ya del factoring, pero vamos a ver y a entender hasta qué punto nosotros hacemos factoring o necesitamos este tema. Entonces, lectura recomendada, parágrafo 3 del artículo 616 del Estatuto Tributario, nos reglamenta también el tema de, bueno, cómo expedir la factura y cómo podemos poner a circularla en Radian. A esto lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué modos de operación existen para este tema de Radian? Bueno, tenemos el facturador electrónico. Este facturador electrónico es el que actúa en nombre propio. Él dice, yo tengo mi propia plataforma y con esta propia plataforma voy a operar todo mi tema de factoring o de factura electrónica. ¿Qué sucede con este modo de operación? Bueno, en este modo de operación, digamos que usted mismo se presenta con su propia firma, sus propias certificaciones. Miraremos hasta qué punto entonces usted necesita implementar Radian. De pronto, en otras ocasiones será mejor entregarlo a ya un especialista en esto. Y yo les voy a decir una cuestión. Si ustedes están trabajando un software propio o digamos una implementación directa con Radian, hay algunos eventos del Radian que pueden llegar a registrarse sin necesidad de tener todas las exigencias que tiene Radian, porque vamos a ver que Radian tiene varias exigencias, las cuales sí podría cumplir, por ejemplo, un operador tecnológico.
¿Qué hace un operador tecnológico? Bueno, hace por usted toda la operación en el radial. También tenemos otro sistema que es, aparte del operador tecnológico, el factor. Aquí entran dos nuevos entes a jugar. Uno es el factor, el otro es el sistema de negociación electrónico. ¿Cómo funcionan estos dos? El primero es el factor, es sencillamente quien compra la factura, es decir, quien le dice a usted, yo le doy tanto por esa factura, me descuento mi porcentaje y tome su plata inmediatamente. Usted vendió la factura, la negoció. Y están los sistemas de negociación electrónico, que son los que usted entra a un sistema de negociación electrónica y va a encontrar tanto oferentes como demandantes de facturas. ¿Esto qué quiere decir? Que además del factor, usted va a encontrar en estos sistemas de negociación gente interesada en comprarle la factura, y usted va a encontrar más gente interesada en vender su factura. Es como un punto de encuentro entre vendedores de facturas y compradores de facturas. Estos últimos dos también tienen su habilitación dentro del Radian, y aquí va mi primera recomendación. Si usted no va a hacer factoring, ¿sí? Usted no necesariamente tiene que tener todos los acuses del Radian disponibles. Mire que esto es una tarea que le puede dejar a un proveedor tecnológico, a un factor o a un sistema de negociación electrónica. Lo único que usted necesita son los elementos para poder volver una factura un título valor. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se vuelve una factura un título valor? Si ustedes entran a la página de la DIAN, van a ver que la factura electrónica ahora tiene un nuevo icono, y este nuevo icono es este icono azul que están viendo en la diapositiva, que Hassan, Hassan, ya te escribo por el interno. Bueno, dos. No hay sonido. Primero, disculpa, ya Hassan se vuelve a conectarse, hubo un bajón de energía, algo así, no sé qué pasó. Y tercero, paciencia, porque hay muchas personas entrando todavía. Bueno, gracias. Un tris de paciencia, por favor, que se le cayó el internet a Hassan y está restableciéndose.
Hassan, ya te vemos. Habla, por favor. Abre el micrófono, Hassan. Hola nuevamente, ¿me escuchan? Hola, ay, qué bueno volverte a escuchar. Nos volvió a dar mal cuerpo. Ay, Dios mío. No, me Listo. tocó conectarme aquí con los datos, pero bueno, listo. Entonces, no sé dónde me quedé. Bueno, habíamos terminado de hablar de los proveedores, de los actores que están en los modos de operación y estábamos hablando de la factura que necesitaba los 3 eventos para poder convertirse en título valor. Si la factura no tiene esos 3 eventos, no puede circular en el Radian. Entonces, la idea es que le permitamos ese libre tránsito. Tenemos que tener en cuenta que esto aplica solo para las facturas que son a crédito. Las que son de contado no aplican porque no son títulos valores. ¿Por qué no son títulos valores? Porque se entiende como extinta una obligación cuando la obligación es pagada. Entonces, si yo tengo un pago a la vista sobre un documento, ese documento no va a ser un título valor. Igualmente, cuando yo una factura a crédito la pago, ¿sí? Deja de ser un título valor. ¿Por qué deja de ser un título valor? Porque ya fue. Ya fue título valor y la obligación se encuentra extinta. Sobre un título que ya está pago, yo no puedo hacer un proceso ejecutivo, no puedo hacer absolutamente nada, deja de ser un título valor. Bueno, entonces, ¿esto cómo funciona? Yo ahora les voy a presentar otra diapositiva. Esta es la diapositiva que tiene la DIAN para explicar el proceso. Si ustedes ven en la parte de arriba, ¿esto cómo funciona? Esto funciona con la factura en XML. Esa factura pues tiene este proceso de aceptación. Primero el proceso de acuse y luego el proceso de aceptación, la cual puede tener dos cualidades. Una puede ser tácita, la tácita la hace el mismo emisor, y la otra es expresa. La expresa la hago yo como adquiriente y es la que más vamos a usar en este proceso de facturación electrónica, la aceptación expresa o de la recepción de documentos, lo que yo reciba y como lo tengo que acusar para poder proceder con el descuento de los impuestos, entonces yo voy a ordenadamente hacer estas aceptaciones expresas. O finalmente un rechazo, yo también la puedo rechazar y esa factura sencillamente tiene que hacérsele una nota crédito y esta nota crédito deberá anular ese respectivo documento. Algo que deben tener en cuenta es que cuando las facturas las tenemos en firme, si estamos hablando de una factura electrónica, esta factura electrónica, una vez avalada como título valor, aceptada como título valor, ya no podrá realizársele una nota crédito. ¿Por qué? Porque ya ese documento es un documento que salió a circulación. Entonces hay que tener diferentes mecanismos, diferentes estrategias para negociar lo que posiblemente salió mal y el documento ya está en firme. ¿Sí? Temas como de pronto hacer una nota crédito que no referencie a esa factura electrónica, pero que igual yo se la pueda descontar a mi proveedor en algún otro negocio o llegar a algún acuerdo, cambio de mercancías, en fin, pero cosas que ya sean aparte de este documento que ya fue aceptado. Bueno, entonces, para que una factura a crédito sea considerada título valor, tiene que ser aceptada, sí o sí. De otra forma, no puede circular en el Radian. ¿Qué pasa cuando la factura es de contado? Cuando la factura es de contado, repito, insisto, no es un título valor, ni puede ser susceptible de título valor. Y además, esto no está estipulado que ustedes no se puedan descontar ese IVA si no acusaron una factura que es de contado. Entonces, si usted tiene una factura de contado y tiene un IVA de esa factura y la necesita para su renta, si usted de pronto no acusó esa factura de contado, pues puede proceder a descontarse esos impuestos porque las únicas facturas sujetas de hacerle el acuse para que este sea procedente en costos y gastos de impuestos es la factura a crédito y no la factura de contado.
Bueno, aquí vamos a ver un tema y es, ¿quiénes son los no obligados a facturar? Recordemos que hay una serie de individuos que no están obligados a facturar, sin embargo, sí reciben facturas, ¿sí? Pero ellos no son obligados a facturar. Esta población, este tipo de contribuyente en caso especial, por decirlo así, como no tiene un sistema de facturación, entonces, ¿cómo va a acusar las facturas? Bueno, recuerden que la DIAN tiene un sistema gratuito, el cual le puede permitir a estos no obligados a facturar hacer el proceso de acuse de recibido de las facturas que tengan, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes tengan esto claro con los no obligados a facturar. Aquí hay que también tener en cuenta, ustedes saben que justo hoy está saliendo el documento soporte o está la obligatoriedad del documento soporte. A partir de este momento debe ser electrónico. Tengan en cuenta que el documento soporte no juega ningún papel en estos temas de acuses de recibo o en estos temas de títulos, valores o lo que tenga que ver con la circulación en el radial. Es decir, las cuentas de cobro que ustedes reciban para volverlas posteriormente documento soporte de estos no obligados a facturar no son tenidos en cuenta como títulos, valores. Ahora sí, entonces, entremos a lo que tenemos a nuestro alcance. Miren, ya hemos visto a lo largo de la charla que la factura debe contener como mínimo 3 eventos. ¿Cuáles son estos 3 eventos? El acuse, el recibido de las mercancías y la aceptación de la factura electrónica como tal. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Los eventos son, tenemos una lista más larga de eventos que ya la vamos a ver. Dentro de esto, ¿qué tenemos con la factura electrónica como documento legal? Cuando ella circula en Radian, lógicamente ya tiene su acuse, todos sus eventos de acuse. Una vez esto está, yo le puedo hacer un endoso a esta factura. ¿Qué es un endoso? Es que va a cambiar de manos, va a cambiar de titular o va a cambiar de legítimo tenedor. Si ustedes entran a la DIAN y ven una factura y ven que dice legítimo tenedor y está el nombre del tenedor, bueno, resulta que eso es lo que empieza a cambiar ahora con Radian. Usted puede endosar esa factura a un tercero a través del mecanismo de Radian. Esa factura entrará ahí y tendrá ese evento grabado. Ese evento, cuando está grabado, sencillamente lo pueden consultar otras personas y vamos a ver que ese evento que se encuentra registrado para esa factura está en firme. Entonces ahí podemos ver que una factura electrónica se encuentra endosada a otro tercero y esa factura se puede volver a endosar. Puede haber otro tercero que la compre y puede tener los endosos que quiera esta factura. Finalmente, la obligación muere con el pago, ¿sí? El pago es un evento que se registra en Radian. Cuando la factura a mí me la pagan, yo debo registrar ese evento y dejar la factura como resuelta. Entonces, esos son digamos, los pasos que yo hago en Radian. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle con todos los eventos que tiene el Radian. ¿Esto dónde está? Los invito a leer la resolución 15. Tiene algunas consideraciones aparte de todo esto que estamos hablando aquí. Bueno, algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que muchas veces los documentos electrónicos sí estamos claros que los puede firmar mi proveedor tecnológico, pero yo también puedo darle la firma a mi proveedor tecnológico para que haga este proceso. Aquí les dejo un portal recomendado, se llama firmapaz.com. En este portal ustedes pueden adquirir firmas digitales para el ecosistema de factura electrónica. Es decir, si ustedes el día de mañana quieren entrar en Radian, necesitan una firma, lo pueden adquirir en este portal, en Firmapaz. Ustedes pueden contar con esta firma para dársela a su operador tecnológico o si están con un desarrollo propio para el desarrollador que les hace la implementación. En fin, pueden acceder a su propia firma digital
a través de este portal recomendado firmapaz.com. Bueno, ¿cuáles son los eventos entonces asociados a la factura electrónica? ¿Sí? Ya hemos dicho a lo largo de la charla que son tres, ¿sí? El acuse, el recibo de mercancías y la aceptación del documento. Cuando él tiene estos tres eventos y la factura es a crédito, entonces yo puedo deducírmela en costos de declaración de renta y puedo deducírmela en términos del impuesto de la declaración del IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una factura que es a crédito y no la tengo acusada, no me la voy a poder descontar. ¿Qué pasa si yo me la descuento? Pues miren que estarían cometiendo un grave error porque en este momento todas las plataformas de la DIAN ya tienen cómo rastrear esto. ¿Por qué? Porque el acuse de la factura se puede ver simultáneamente en el portal de factura electrónica. Y por otro lado, cuando usted sube la declaración del IVA y ese IVA no cuadra, él empieza a ver los IVAs que tiene usted a su nombre con la facturación electrónica. Usted recibió por facturación electrónica 20 millones de IVA, de los cuales 18 estaban acusados. Y si usted se descontó 20 en IVA, la DIAN tiene esa información clarísima para tumbarle esa declaración de IVA que hizo, hacerle corregir, pagar sanción y dejar todo en orden. Entonces, recomendación estricta, sean muy cuidadosos con los acuses de facturas, sobre todo con las que son a crédito y que tengan IVA, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí están, digamos, con un punto muy delicado en la deducción del impuesto del IVA. Esto está totalmente rastreable. Digamos que aquí ya podemos decir que la DIAN coronó en un primer aspecto. ¿En cuál? En saber cuánto es el IVA. Antes de usted hacer su declaración, la DIAN puede saber cuál es el IVA. ¿Por qué? Porque todo IVA debe ser procedente con factura electrónica. Y a su vez, toda factura electrónica debe tener su sistema de acuses. Y toda esa información está en los portales del ecosistema de factura electrónica, ¿sí? Entonces, de esta charla usted tiene que tener claro que la renta y el IVA se los va a pagar si compra crédito este evento, estos eventos que le va a realizar usted a la facturación electrónica. Entonces, ahora sí miremos qué documentos son los que yo tengo deducibles en el ecosistema de factura electrónica, ¿sí? Tengo la factura como título valor, ya es muy claro, debe tener su acuse de recibo. Tengo el documento soporte, si yo no le hago documento soporte al no obligado, esa cuenta de cobro, no voy a poder descontármela en la declaración de renta, pero si la tengo debidamente transmitida, lo voy a poder hacer. Y tenemos el tema de la nómina electrónica. Recuerden que también para que el costo o el gasto de la nómina sea procedente de declaración de renta, pues debemos transmitirla de manera electrónica los 10 primeros días hábiles de cada mes. Debemos tener en cuenta que hoy es 1 de agosto, a partir de hoy ya empezamos un nuevo conteo para transmitir la nómina del mes de julio. Entonces, aquí les dejo lo que tenemos en el momento de ecosistema de documentos electrónicos, lo que nos va digamos, a formar nuestras declaraciones de renta, nuestras declaraciones de IVA, y en sí esto va a seguir evolucionando, ustedes lo saben, hasta que tengamos un soporte electrónico prácticamente de todas las transacciones que se realizan entre compradores y vendedores o contribuyentes en el universo de información que está teniendo la DIAN. Bueno, aquí quiero dejarles una parte que por favor tengan presente. Ya las sanciones por no enviar información están en firme, es decir, si usted se llegase a equivocar en un documento del ecosistema, voy a poner el ejemplo, mandó mal una nómina, si usted no la corrigió dentro del periodo que podía corregirla, ya en el momento en que vaya a tener una fiscalización, ahí pues va a tener la sanción, se le va a poder aplicar la sanción de la cual habla el estatuto tributario, que va del 3 al 5% del valor de la información errada u omitida,
o hasta el cierre del establecimiento de comercio, dependiendo de la incidencia. Miren, aquí yo les voy a dar un consejo. Si usted está colgado con las nóminas y de pronto no ha enviado según el calendario cuando le tocaban las nóminas, de todas formas llene esos huecos. ¿Por qué? Porque si hay algo muy claro en este tema sancionatorio es precisamente información omitida. Entonces, el hecho de que usted ya no pueda descontarse la nómina porque la presentó tarde, pues no la vaya a omitir porque entonces ya primero estuvo el castigo de no poder deducírsela. Ahora viene un tema sancionatorio. Entonces, importante que vaya rellenando esos huecos que dejó pendientes si tiene algo que terminar de durante el año. Entonces, ¿cómo queda nuestro sistema de factura electrónica ahora? Un vendedor emite una factura, ¿sí? Y también entrega unas mercancías. Es el primer paso del flujo. La factura se le hace un acuse. Ahí no hemos decidido si se acepta o no la factura. Simplemente se hizo un acuse. Pero dentro del mismo sistema de eventos, la mercancía se puede aceptar o acusar, por decirlo así. Y con esto ya podemos tener un documento aceptado. Una vez la factura es aceptada o acusada, pues viene el paso de la venta de esa factura o la circulación dentro del Radian. La factura a mí se me empezó a volver una mercancía. Entonces, ya la factura como título valor es una mercancía que yo puedo salir a vender, que puedo vendérsela a un factor o puedo entrar a estos sistemas de marketplace de facturas en la cual alguien me conecta con alguien y logro vender esa factura. Y una vez esa dinámica se da, con el pasar del tiempo llega el momento de pagarla y ahí se da la extinción de ese título valor. ¿Cómo es el negocio? Bueno, entonces, ¿cómo queda el negocio? Miren, la factura electrónica con validación previa no es título valor. Hay que hacer el acuse de estas facturas para que puedan ser procedentes, ¿sí? ¿Cuáles son entonces esos eventos de esa factura? Primero el acuse, luego el recibo del bien o servicio. Estos eventos se deben hacer en ese orden, ¿sí? Si lo hace en un orden diferente, la DIAN le va a rechazar el evento, porque usted debe seguir un orden. Luego sigue la aceptación expresa o la tácita. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta en la tácita. La aceptación tácita la hace el vendedor, pero resulta que el vendedor está bloqueado. En este momento el vendedor está bloqueado para hacer esa aceptación tácita hasta que usted no le dé el visto bueno o acepte las mercancías. Entonces, prácticamente todo está en manos suyas el poder aceptar este evento de factura electrónica. Si usted no aceptó la factura, puede hacerle un rechazo, ¿sí? ¿Cuáles son esos motivos de rechazo? Solamente hay estos 4 y sobre estos 4 usted debe escoger el que más se acomode a su necesidad. Entonces, el primero, el documento me llegó malo, lo devuelvo. La mercancía no fue entregada, me puedo rechazar. La mercancía fue entregada pero parcialmente, puedo rechazar. Servicios no fueron prestados, puedo rechazar. Aquí hay que tener en cuenta algo y es que después de que uno haga un evento en la factura electrónica, eso no tiene reversa. Es muy importante que si usted tiene una entrega parcial de una mercancía, pues no la rechace de entrada con el proveedor, sino que hable con él a ver si es posible completar esa entrega o darle un manejo diferente antes de rechazar la factura. Una vez rechacemos la factura, hemos perdido todo el trabajo y nos toca volver a empezar. Mi recomendación entre los que son compradores y los que son vendedores es, una vez estén conciliando el tema de la entrega de mercancías, si hay algo pendiente, si queda algo pendiente, logren resolverlo antes de dar el evento final a la factura electrónica. Ahora sí, entonces vamos a hablar de los eventos de Radian, ¿sí? ¿Cuáles son los eventos de Radian? El acuse de recibo de la factura electrónica de venta es el evento número 1. Esto está en orden, es el evento número 1, ¿sí? El recibo del bien o prestación del servicio es el evento número 2. La aceptación expresa es el evento número 3. La aceptación tácita la hace el vendedor, pero está incluido aquí y es el 4. Y el reclamo, o cuando la factura no la voy a aceptar o la voy a rechazar, lo tengo. Estos 5 primeros eventos
pertenecen al Radian. Pero ¿qué sucede? Estos primeros 5 eventos yo los puedo manejar sin necesidad de entrar al Radian. Esto los puedo hacer acusando la factura electrónica o teniendo un sistema de recepción de factura electrónica. Estos eventos yo los puedo manejar, que aunque le pertenecen al Radian, los podemos hacer dentro del ambiente de factura electrónica. Esto es muy importante que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque del aval en adelante, ¿sí? Ya todo lo que va de ahí en adelante son eventos propios del Radian. Ahí podemos decir que estamos adentro del Radian, o ya los eventos posteriores ya se hacen dentro del sistema de circulación de factura, o es porque yo puse a circular la factura. Es ahí donde yo les decía al principio de esta charla que se enfocaran en los primeros eventos, en estos 5 primeros eventos, y que los manejaran ustedes como un proceso básico de su recepción de facturas. Si ya ustedes hacen una negociación más especializada, si ya hacen factoring, si ya negocian la factura, necesitan que circule, es ahí donde viene la implementación de Radian. Mi consejo, busquen un operador tecnológico para hacer esto, busquen un factor para hacer esto, busquen estos sistemas de negociación para hacer esto. Ellos están facultados a registrar este evento en Radian para que a usted no le toque eso, sino que usted ya sabe que hace un factoring. Entonces, quien hace estos eventos es precisamente ese ente que ya es financiero especializado. Además de que debemos tener en cuenta que, por favor, la persona que está hablando que silencie el micrófono, debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que los requisitos para el Radian son bastante altos. Entonces, con más razón, yo debo delegarle esta implementación a un operador tecnológico o a un factor, una empresa financiera, que lo más probable es que va a cumplir con temas de ISO 27000, va a cumplir con temas de SARLAF y les va a tener un ambiente propicio para el Radian. Aquí hay más eventos. Perdón, Hassan, ¿sí? A Jorge Morales y Antonio Ruiz, no hay necesidad de prender cámara, por favor apáguenla. Escuchen. Si persiste la cámara prendida, me toca retirarlos. Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos más eventos, ¿sí? Eventos que me permitan a mí reversar operaciones, volver a hacer operaciones. Finalmente, lo último que reportamos son los pagos. Si ustedes miran, los 2 últimos eventos son pagos, porque ahí termina todo. Todo el proceso de circulación de una factura termina con el pago. Yo inmediatamente pago una factura, maté esa factura ha quedado muerta, entonces queda extinta cuando yo hago un pago. Bueno, aquí hay un tema, y es que la resolución tenía un cumplimiento para el 13 de julio. Si ustedes ven, ese plazo ya pasó. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer las implementaciones lo más rápido posible, hacer esto lo más preciso posible y tener todas las facturas acusadas que yo tenga a partir de fecha 13 de julio para que estas facturas sean procedentes en costos y gastos deducibles y en lo que tengo yo con el IVA. Bueno, esto es lo que les traíamos hasta aquí. Vamos a abrir entonces un espacio de 15 minutos para las preguntas que tenemos acerca de esta conferencia. Finalmente, yo les dejo aquí el contacto. Pueden acercarse a María Janet para temas comerciales. Si alguien necesita hacer implementación de acuses de recibo, si necesitan de pronto firmas digitales, todo esto puede, digamos, solicitarlo a través de Janet y con gusto les podemos ayudar. Entonces, Janet, abro el espacio para las preguntas. Yo te cuento que todavía siguen entrando más colegas a la reunión, a pesar de que ya estamos como finalizando. Hay bastantes preguntas en el chat y bastantes personitas levantando manito, entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos con Javier Garzón. Javier, abrí el micrófono.
Buenas noches, buenas noches. Doctor Hassan, dos situaciones. La Sí. resolución 85, allá en su reloj 34, dijo que los 3 eventos para la aceptación del costo de deducción y el IVA descontable había que hacer de las facturas a plazo, que se otorguen en un plazo estimado. ¿Cómo yo establezco si la norma no fue clara? El plazo para mí es 1 día, 3 días, 5 días, 8 días. ¿Y qué sucede? Nos llega una factura y como en lo que está en juego mi costo de deducción y mi IVA descontable, finalmente tendría que alguien especificar, sacar el reglamentario de qué se considera plazo después de X determinado cuando está en juego, como usted lo ha mencionado reiteradamente, el costo de la deducción o el IVA descontable. Y como no está tan estipulado, porque es que el plazo para mí es 1 día, 3 días, 5 días, 20 días, 2 meses, 3 meses, y como para mí está en juego mi costo de deducción, ¿no cree que de pronto eso se va a convertir en que nos va a tocar hacer las 3 validaciones para todo tipo de facturas de mis clientes? Esa es como la primera pregunta que le tengo. Ok, Javier. Bueno, gracias por la pregunta, pero déjame decirte que no porque digamos que el plazo no es el que me da a mí la capacidad de decisión de saber si esa factura debo acusarla o no. La factura electrónica como tal es clara en sus campos disponibles y resulta que interpretar si está a crédito o de contado no está determinado por el número de días que yo le dé de plazo, sino que la factura electrónica tiene una señalización en sus campos del XML que pregunta puntualmente, ¿es contado o es crédito? Después de que yo le digo es crédito, ahí sí yo le digo el plazo, un 15 días, 10 días, un mes, ¿sí? Pero finalmente lo determinante o lo que va a evaluar la DIAN es que el campo del tipo de negociación sea contado o sea crédito, ¿sí? Y esos campos están cerrados en la factura. Entonces, yo sé claramente cuando una factura es a crédito y cuando es a contado. Perfecto, muchas gracias. Y la segunda, ¿puedo hacer de una vez la segunda pregunta? Sí. Bueno, el documento soporte equivalente que inicia ahorita el 1 de agosto, resulta que en la generación hay 2 situaciones, o por ahí en su artículo 2 menciona 2 situaciones para enviarlo. Dice que el adquiriente debe enviarlo cuando me llegan los no obligados a facturar por cada operación. Y cuando son repetidas las operaciones en la semana, debo enviarlo de forma semanal. ¿No cree que también le falta reglamentar que todos los días estemos generando un documento soporte electrónico cuando tenemos, por ejemplo, que el 5, el 6, el 7 del mes, todavía estamos contabilizando facturas o causaciones del mes anterior? Entonces, cuando habla de la norma de que se debe enviar en el día de cada una de las operaciones en ese día, oye, pues como que no va a quedar el tiempo como para enviar esos documentos todos pues, en ese mismo determinado día. ¿Sí me hago entender? Hassan, hola. ¿Qué se me hizo Hassan? Sí, qué pena, estaba silenciado. ¿Me escuchan ahora? Ajá. Sí, señor, Bueno, sí, señor. ok, bueno, para eso hay técnicas también. Por ejemplo, sí, digamos que la norma que me dice, usted le hace pagos diarios, pero debe acumular uno semanal como mínimo. Entonces, lo que se hace es que los sistemas de documento electrónico o los operadores tecnológicos te brindan la facilidad de ir haciendo el documento, tenerlo, digamos, listo y ya al momento de la transmisión es que queda ya elaborado ese documento. ¿Para qué? Para que no te toque al final del ejercicio hacer ese proceso. Sí, claro, con 100, 200 documentos sería súper complejo, pero entonces ahí juega un papel importante y ahí es donde debes escoger bien el operador tecnológico que te permita cumplir de una manera muy dinámica lo que te está diciendo la norma. Muchas gracias, muchas gracias.
¿Otra preguntita? Sí, voy acá al chat a ver si logramos responder algunas por acá. Tenemos, estructuras piden cambiarlas. Dice Gladys Quintero, hay clientes que cuando se hace el cobro de la cartera dicen no haber recibido las facturas y piden cambiarlas. No es, Mm, sí, entonces, ¿qué pasaría bueno, ahí en ese caso? yo escuchaba, y voy a hacer un comentario un poco fuerte aquí, pero yo escuchaba alguna vez, o bueno, hace alguna vez, no, eso fue hace muy poco realmente, que tuvimos la oportunidad, María Janet, de compartir con el doctor Edmundo Flores una capacitación que él dio para esta comunidad. Y él, en sus palabras textuales, él decía, es que ahora no entrar a la DIAN a revisar es una total estupidez. Y yo comparto ese comentario. ¿Por qué? Porque resulta que en estos momentos la única forma de usted tener certeza o tener fe de lo que le han facturado y lo que usted ha facturado es entrar al portal de la DIAN, bajar el listado de documentos y revisar. Entonces, el que realmente esté en orden no tiene por qué tener una excusa de que la factura no me llegó, porque el comprador debe tener ya en este momento la obligación de revisar en DIAN qué le ha llegado y hacer sus respectivos acusos de factura o hacer, digamos, su respectiva logística. Si él encuentra ahí facturas que no reconoce, pues llamar al emisor de esa factura y decirle, me llegó esta factura, ¿de qué es? ¿O por qué es? Pero realmente ya ese tema de que porque la factura no me llegó, entonces yo voy a tener un tema ahí con la obligación, realmente eso ya es un desorden contable, eso ya es algo que no tiene presentación de parte de la empresa que está recibiendo facturas electrónicas hoy en día. Bueno, dice acá Obed, ¿qué pasa si yo como facturador decido por política que mi factura a crédito no sea título valor y no lo incluyo en el Radian? Bueno, sencillo, no se la descuente de una vez y ya no pasa nada. Pague el IVA completo y la renta pague la completa sin deducir gastos. Eso es lo que podemos sacar de deducción de si Vamos yo no la quiero acusar como título valor. Bueno, vamos a dar palabra aquí a los que están levantando manito. Joan Kennedy. Hola Kennedy, abra micrófono, por favor. Bueno, mientras él abre micrófono, vamos con Marlene. Marlene, abre micrófono. Sí, buenas noches a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Mi pregunta es, primero que todo, ¿el documento soporte electrónico va a tener una resolución específica donde diga documento soporte electrónico o es la misma que traíamos? Es la misma que traían, pero yo les recomiendo a ustedes, y ahora que pasan del papel al electrónico, hagan una nueva numeración autorizada con un prefijo diferente y que vuelva a empezar en 1 para que tengan separado lo que es el papel de lo electrónico. Entonces, por temas de orden, yo recomiendo hacer un prefijo nuevo, pero es exactamente la misma numeración. Es esa la numeración. Tengo otra pregunta. En una empresa comercial que normalmente las facturas son de crédito, pero los clientes nunca negocian esas facturas. ¿Es necesario que ese comerciante se registre en el Radian? ¿Sí me escucha? Hassan, abre micrófono. Sí, Cierra qué el pena. micrófono, que le cierre. Entonces te pregunto, cuando estás haciendo cuando estás haciendo esa pregunta que me la formulaste de esta forma,
¿La empresa con los clientes es emisor o es receptor de factura? ¿Qué está pasando? El emisor, Ponme el ejemplo. el emisor tiene ventas a crédito, pero normalmente los clientes no negocian esas facturas. Ya, Entonces, bueno, de entrada necesario. te digo, el emisor no tiene ninguna responsabilidad de hacer ningún evento de la factura, ninguno. He visto casos, y gracias por la pregunta porque aprovecho para regañar aquí a todo el mundo, he visto contadores que creen que la obligación es del emisor y entonces él tiene que solucionar el sistema de acuses. No, eso no es así. Anteriormente los operadores colocaban un botón, ve, acépteme la factura. Eso ya no es válido, la reglamentación ahora es muy clara y la norma lo que dice es que usted como adquiriente debe hacer su proceso de acuse de factura. ¿Para qué? Para que pueda circular en Radian. Entonces, si hablamos de eventos, la única responsabilidad que tiene el emisor es emitir la factura. De ahí para allá, todo el problema es del comprador y él tiene que resolver su situación. Entonces, no se pongan a bloquear pagos que porque no encuentran el botón de acuse, no, por favor, no, a los emisores no los pongan a voltear con estos temas, más bien tengan clara la normativa como es, porque la única obligación que tiene el emisor es de facturarles, venderles y cobrarles. Ahora, que los clientes no negocian las facturas y estas cosas, de todas formas el cliente va a tener que aceptar esa factura con por lo menos los 3 primeros eventos para que sea título valor y pueda ser descontable en los impuestos. Si no, ese costo lo va a perder el cliente que está comprando. Pero es una operación netamente de ese cliente. Nada tiene que ver con el emisor. El emisor emitió su factura y salió del paseo, salió del cuento. ¿Sí? Bueno, otra pregunta. Si un cliente de esos... Marlene, recuerde que tenemos una fila larguita. Puede ser que esa pregunta, por ejemplo, la anterior la han preguntado en el chat, o sea que ya adelantamos respuesta. Por favor, concreta y sigamos con las demás personas. Tengo como 15 personas en fila. Bueno, entonces, no, pues que continúe la siguiente. María Aide. Hola, Joan. Buenas noches. Bueno, espérame, María Aide, que yo no podía ahorita con el micrófono, ya pudo abrir. Bueno, habla por favor, haz tu consulta. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, María. María Aide, dame un minuto que yo tengo. Dame un minutito, María Aide, por favor. Ya. Muy buenas noches. La pregunta que yo tengo es que de los 3 eventos, o sea, sería solo realizar el acuse de recibido. No es necesario también realizar un acuse de recibido de mercancías. Claro que sí, es totalmente necesario. La factura para poder ser título valor necesita los 3 eventos. Un solo evento te queda incompleto el proceso, no es deducible. Cuando tú haces el tercer evento es que sale el icono de título valor en la DIAN. Entonces no puedes dejar el proceso a la mitad, deben ser sí o sí esos 3 eventos y en su orden. Primero acuse, luego aceptas mercancías, bienes o servicios, porque esos pueden ser bienes o servicios, y finalmente aceptas la factura o la factura. Perfecto, gracias. Con mucho gusto. Continuemos. Denis, Ahora sí puedo ya. sí. Bueno, perdón, estaba Aide primero. ¿Qué se me hizo Aide? Aquí estoy. Bueno, Buenas vale, noches. pues, y sigue Denis. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, María Janet, por la oportunidad. Hassan, esto de Radian me tiene como, no sé, como tantas cosas y como confundida. Hay un micrositio en la plataforma de Radian que dice Radian, allí donde yo voy a entrar a buscar las facturas que tengo como adquiriente. Hassan. Hola, qué pena, se me desconectó el audio. ¿Me puedes repetir? Bueno, o sea, yo como emisor de factura, o sea, como vendedor, no me preocupo porque yo hago mi factura
y se la mando al cliente y pare de contar. Debo preocuparme es por las facturas que me envían los proveedores, ¿sí? Como Claro, así es. adquiriente. Debo entrar a una plataforma de la DIAN, a un micrositio que llama Radian, y allí empiezo a buscar las facturas que me han expedido y hacerles el acuse de recibo, el acuse del recibo de la mercancía, la aceptación expresa de ella. ¿Estamos? Sí, ok. ¿O Sí. debo inscribirme, o debo inscribirme primero a esa plataforma para poder yo tener acceso? No, con la misma habilitación que tienes ya de facturación electrónica, puedes registrar los eventos de recibo de la factura. Entonces, la implementación de esto es muy fácil, es simplemente que tu operador te ponga a recibir las facturas. Es todo. Esto no tiene habilitación, no necesitan nada de estas cosas. Lo único que necesitas es como que los eventos que estés registrando tengan un consecutivo y un prefijo también si así lo deseas. Pero es interno, no necesita ser autorizado. Bueno, muchas gracias. Bueno, con Ok, Denis con mucho seguimos, pero quiero comprometer a Hassan. Hassan, hay demasiadas preguntas, tanto en el chat como levantando manito. ¿Qué posibilidad hay que realicemos otro espacio como un continuará de este solo para preguntas y respuestas? Puede ser, pero continuemos con las preguntas por el momento. Sí, respondamos las que más se puedan, tratemos de contestar las preguntas que más se puedan para que ellos puedan llevarse de pronto algo que necesiten para sus implementaciones esta semana. Bueno, Gracias, Hassan. Denis. gracias, doña María. Buenas noches. Tengo una inquietud con las Bueno. empresas que no somos facturadores electrónicos, porque nosotros no estamos habilitados aún. De hecho, tengo inconvenientes con la misma nómina electrónica que la DIAN no me ha podido dar vía libre para el tema de la propia nómina. Y lo que te entendí que decías en la exposición era que nosotros solo lo podemos hacer a través de la DIAN. O sea, no podemos contratar con otro proveedor tecnológico para hacer eso, pero no estamos habilitados. Eso es como el tema que tengo yo ahí, la confusión. Bueno, la DIAN lo que dice es que para el que no es facturador pone a disposición el gratuito para que lo hagan, pero puede hacerse con cualquier operador. Ahí yo te hago una pregunta, si tú en este momento tienes problemas con la nómina, ¿estás en contingencia? Sí, sí, señor. Sí, yo ya tengo todo con ellos, en el área de asistencia técnica y pues todo lo que ellos piden, ¿no? Todas las pruebas de que yo estuve pues intentando enviarla y que no la puedo transmitir desde CIESA, que es nuestro proveedor tecnológico. Sino que es que yo tengo como, no sé, en alguna capacitación que vi que cuando uno va a enviar los documentos se le pide que sea facturado electrónico o cuando va a hacer este tema de estos eventos y nosotros no nos podemos catalogar o coger la responsabilidad de facturar electrónico, pues porque no conviene. Tiene sus implicaciones Bueno, posteriores. yo te recomendaría y voy a hacer esto expresamente porque es bueno para toda la comunidad. Mi recomendación, sal de la contingencia ya mismo. Realmente no hay motivo. Ese no debería ser el motivo para estar en contingencia. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer la habilitación como facturador electrónico. Al hacerla y de pronto no salir a productivo, puedes dejarla ya en el último momento. Te habilitas, sí, como facturador. Esto te permite o te da acceso a las otras a las otras habilitaciones, como lo es el documento soporte, como lo es la nómina, ¿sí? Y vas a poder habilitarte y mandar tus nóminas. ¿Qué es lo que no va a pasar? Lo que no va a pasar es que la obligación 52 en el RUT no se te va a generar, no se te va a actualizar el RUT con la obligación. Así tú estés habilitada, si estás habilitada, eso no te obliga a ser facturador electrónico. Entonces, puedes habilitarte en factura electrónica, el RUT puede quedar sin la obligación y procedes con el resto de documentos del ecosistema. Eso es como lo que estamos haciendo aquí en el momento para poder trabajar esos temas de no obligados, porque eso es cierto. La normativa está para los no obligados, pero técnicamente hay un inconveniente que no nos permite pasar si no tenemos la habilitación en factura.
Exacto. Ah, ok. Le agradezco mucho la orientación. Bueno, con mucho gusto. Bueno, saludos. Hassan, Ya en el siguiente. dice Araceli, ¿qué sucede si el cliente no realiza el acuse ni la aceptación? ¿Qué mecanismo como proveedor tengo para que haga el acuse? Ninguno. La respuesta es ninguno. Como proveedores no podemos hacer nada. Eso es problema netamente del cliente. Y es tan netamente del cliente que si nosotros quisiéramos hacer una aceptación tácita, que es la que podemos hacer, estamos bloqueados hasta que a la factura electrónica no se le generen los dos primeros eventos. Y estos dos primeros eventos, el único que los puede realizar es el cliente. Entonces, mi responsabilidad es facturar únicamente como emisor. Dice, si el proveedor Siguiente pregunta, no Janet. Sí, estoy leyéndola. Si el proveedor no genera el acuse de recibido, esos impuestos, ¿por qué no se pueden descontar? El proveedor no genera ningún acuse de recibido. La pregunta, vuélvela a leer. Dice así, si el proveedor no genera el acuse de recibido, esos impuestos, ¿por qué no se pueden descontar? No, la pregunta está mal formulada. Yo creo que Pero voy a es. hacer de cuenta que no dijo proveedor, sino cliente. Sí, yo Si el creo que cliente ahí no tuvo acusa la una factura, confusión. a usted Ajá. como proveedor no le importa, si usted se descuenta, si él se descuenta o no ese impuesto. Eso es problema del cliente, no es problema suyo como emisor de la factura. Usted no tiene nada que ver ahí. Procedente o no para el gasto, eso es problema de quien está comprando, de quien está recibiendo la factura. Zulma dice, el evento acuse de recibo solo es para las compras y las facturas de venta se debe hacer algún evento. Son facturas de venta, real. Bueno, de venta para uno, de compra para el otro, pero los eventos. Dice, Radian es obligatorio para todos los obligados a facturar. Hassan, abre el micrófono. Sí, recordemos que lo que nos interesa o el foco que tenemos nosotros con factura electrónica son los 3 primeros eventos, ¿sí? De ahí para allá, ya el resto de eventos son Radian, pero finalmente son para los que quieran hacer factoring. Ahora bien, acusar la factura necesito hacerlo si me quiero descontar el costo y me quiero descontar el IVA, debo hacerlo. Sí o sí debo hacerlo. Está en la normativa, lo reglamenta la 085. Gabriel. Colaboren, por favor, con los micrófonos, que hay mucho micrófono prendido. Luceli. Calle 63 Norte. Ya estoy silenciando, es que bueno, santa paciencia. Julián, abre el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Julián. Se prepara Pablo Tulio Calderón. Doctor Hassan, tengo una preguntita. Yo proveedor, elaboro mi factura y se la paso al proveedor. El proveedor no la acepta. ¿Yo cómo hago? Si no hace la aceptación, ¿tengo validez para cobrar esa factura después? Así no la haya aceptado. El proveedor, si mi cliente no la acepta, no puede deducir sus impuestos, tanto de IVA como el costo o el gasto. Pero el problema, yo como proveedor, si este señor no la acepta, pasan los 3 días, viene la aceptación tácita. Con esta aceptación tácita yo tengo para generar un proceso de cobro a mi cliente. Lo que pasa es que estás bloqueado para hacer aceptación tácita. Y eso es una de las cosas que pues yo me pongo a pensar qué pasó y por qué. Resulta que para hacer la aceptación expresa o tácita, la factura tiene que estar acusada
y los bienes tienen que estar recibidos. La aceptación, sea expresa o sea tácita, es el tercer evento. Antes estás bloqueado para hacer aceptación tácita. Si el comprador no está de acuerdo o no te ha hecho los dos primeros eventos, no puedes hacer la aceptación tácita. Entonces ahí tienes como un impedimento. Y si la factura es rechazada, pues comercialmente esa factura no vale nada. Comercialmente. Tributariamente sigue viva y eso te está generando un IVA por pagar. Entonces, mucho cuidado. Factura que te rechacen, inmediatamente hay que hacerle nota a crédito. Doctor, qué pena, pero queda un vacío ahí yo estar detrás de mis clientes, y acéptenla, por favor, ¿qué pasa? Casi que esto en vez de No, disminuir mis costos, tengo que tener personal que estén llamando a mis clientes para que hagan todo el proceso. No sé si estoy mal en eso. no porque eso no es problema tuyo. Eso es problema del cliente. Él verá si la acepta o no. Usted cumple con emitirla y con causar su IVA, con generar su IVA generado. Y de ahí para allá usted hizo el proceso. Pero acusar la factura es responsabilidad del comprador. Ahí no tienes que incurrir en ningún trabajo ni estar detrás del comprador. Él verá si pierde o se gana su IVA, o pierde o se gana su costo. Eso no es problema tuyo, es problema del comprador. Yo me voy a hacer caso para poder cobrar esa factura, doctor. Si no está aceptada. Si la factura no está aceptada, no se puede cobrar. Bueno, ahí tienes un tema comercial. Eso es cierto. Ahí ya toca es mirar un tema ético con el cliente de que realmente pague o tengan un mecanismo alterno. ¿Yo qué recomendaría en este caso? Por lo general, cuando compran a crédito, hay un pagaré que respalda la deuda de otra forma. Eso también es un título de valor y por ahí pueden ejecutar. Entonces, esto está cambiando, esto se está transformando. Hay que mirar también, contemplar opciones, otras opciones para poder cobrar cartera. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Siguiente, Janet. Pablo Tulio. Hola, doctora María Janet. Bueno, Pablo Tulio, buenas noches. Al grano con esa pregunta. Listo. Consulta, porque Bueno, la pregunta es, en el caso, Morjo, que nosotros queremos llevar al Radian, pero para hacer la factura como título valor y hacer la negociación, por eso ese cliente que no nos está dando los acuses, dígame, él realmente nos está limitando esa capacidad que nosotros vamos a tener, ¿cierto, doctor Hassan? Sí, totalmente. Y esto ya se sale del tema DIAN. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un caso de esos donde un cliente le está bloqueando la circulación, eso va a quedar en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Usted lo puede denunciar ante la SIC y se gana una multa mucho más grande que las que coloca la DIAN. ¿Por qué? Por estar bloqueando la libre circulación de un título valor. Otra preguntita, doctor Hassan. Si nosotros ya tenemos digamos, en la factura negociada a través de Factory, ya hemos hecho el endoso. Si ese cliente, digamos, no le paga a la empresa que adquirió el Factory, ya nosotros como propietarios de la factura no tendríamos ninguna obligación con esa empresa, ¿o cómo manejarían eso? Ninguna. Eso ya la empresa de Factory, no el factor, debe poner sus abogados, demandar a quien es el cliente y hacerlo pagar. Ah, ok, doctor Hassan. Muchas gracias, muy amable. Gracias, María Janet. Con mucho gusto. Hasley Caicedo. Hasley, abre el micrófono. Sí, señora, buenas noches. Doctor Hassan, mi pregunta va enfocada al documento soporte. Tengo dos inquietudes básicamente. La primera, hasta el 31 de julio nosotros teníamos una una autorización para emisión de documento soporte litográfico. Supongamos que yo tengo... Papel. Sí. Supongamos que me sobraron 300. ¿Qué pasa? ¿Debo inhabilitarlos y generar una resolución de documento soporte electrónico?
No, no, la una no te impide tener la otra. Mi recomendación es sacar con un prefijo diferente. Eso te quita ese conflicto de poder tener dos numeraciones. Yo no recomiendo inhabilitar porque a veces en el sistema de la DIAN podemos cometer errores de inhabilitar a veces los folios que ya usamos, y eso es otro error grande. Deja que la numeración expire y simplemente tú trabajas a partir de hoy con la del documento soporte nuevo, ese nuevo prefijo que vas a sacar con el número 1. Ok, ahora, otra pregunta. Desde la semana anterior, en la empresa estamos tratando de sacar esa resolución de documento soporte electrónico, pero... Es la misma, es la misma, de pronto es la misma, sí. No se le escucha, doctor Hassan. Que es la misma numeración, entonces realmente no la vas a encontrar así en el sistema de la DIAN. Ah, no es como en la factura electrónica, no es como en la factura electrónica que hay. Ok, no. Listo. Y en caso de contingencia, entonces, ¿usaría la de papel o sacaría una por contingencia? No, las contingencias aquí se manejan diferentes. Digamos que tú lo que haces es como suspender la emisión del documento hasta que vuelvas de la contingencia y ahí transmites. Tienes 48 horas para transmitir los documentos que dejaste pendiente. El único documento que yo necesito poner a circular en caso de contingencia en papel es la factura, porque el cliente tiene que llevarse algo. Aquí recuerda que no eres el cliente, sino que eres el proveedor. Entonces, como está al contrario, no hay que emitir ningún papel ni nada, eso espera. Ajá. Ok, muchas gracias, muy gentil. Con mucho gusto. Hassan, por aquí preguntan, cuando se factura por la DIAN, ¿cómo hago para aceptar las facturas de compra por la DIAN? Excelente. En el gratuito DIAN hay un menú que dice el historial de documentos. Cuando uno despliega esa pestaña en el software de facturación DIAN, sale los documentos emitidos y los documentos recibidos. Si yo consulto los documentos recibidos, ahí voy a ver que ellos tienen cómo seleccionarse para aplicarle el evento a cada uno. En YouTube hay otro colega subió un tutorial, búsquenlo, de cómo hacer los acuses de factura mediante el gratuito DIAN. Entonces, es muy sencillo también. La idea es que ustedes, a través de los recibidos de este menú, lo puedan hacer. Bueno, recuerden que la DIAN está sacando muchos tutoriales con paso a paso, haciendo todas estas aclaraciones. Nosotros hacemos un esfuerzo también, pues le agradezco a Hassan que a pesar de su agenda tan comprometida, nos saque un espacio para estos temas. Recuerden, los que llegaron, los que me están preguntando el tema de que si la comparto por los correos electrónicos, la grabación. Recuerden que tenemos el canal de YouTube donde quedan subidas. Ahorita aquí en el chat les vuelvo a repetir el link de ingreso para que la consulten en la página, en el canal de YouTube. Bueno, continuemos, Hassan. Pues es que muchas preguntas, pero estoy así como pescando las más relevantes. Claro que sí. Y todavía sigue entrando más personas. Dice por aquí Mauricio García, pero si no hace la aceptación, no puedo salir a venderla. Claro, si no hay aceptación, no circula. La factura tiene que estar acusada como título o valor para poder que circule. Antes no puede circular. Hay unas preguntas bien, bueno, vámonos para los que, a ver, Esteban Muñoz, abre micrófono, Esteban. Hola, buenas noches, María Jané, buenas noches, Hassan. Ah, bueno, no es muy buenas noches. Tu nombre, ¿de qué parece Esteban Muñoz ahí? Bueno, puede hacer tu consulta. Sería tan amable para las personas que no están obligadas a facturar. Ellos pueden seguir
con el documento soporte análogo? O sea, si es No. obligatorio que lo hagan electrónico, transmitan electrónico. Sí, correcto, es obligatorio el electrónico, ya no va a haber otra forma, el documento soporte ha quedado. O sea que todas estas personas que, pues que de una u otra manera están obligados, pues ellos vienen declarando renta y lo estaban haciendo de forma física, tienen que dar ese paso ya a electrónico, sería su primer producto electrónico, documento soporte electrónico, tienen que hacerlo. Es lo ideal, es lo ideal. La norma tiene una ambigüedad que podría interpretarse que para los no obligados a facturar podría quedar el papel, pero la verdad, como te digo, es una ambigüedad que lo mejor es curarse con esa ambigüedad y en realizar el documento de soporte de manera electrónica. O sea que, diga, para todos los pagos que hacen de cuotas de administración de las propiedades horizontales, ellos tendrían que empezar a hacer a transmitir este documento de soporte electrónico, porque pues muchos declaran con ingresos de arrendamientos. ¿Qué declaran como ingreso? Declaran el ingreso del inmueble, ¿sí? Pero ellos se descuentan esa cuota de administración del apartamento. Porque lo que pasa es que ahorita la figura es que ellos rentan el apartamento, digamos, le dan un valor, 1,5 millones, por decir algo, al apartamento, el arrendador paga 1,5 millones y el dueño del inmueble es el que se encarga de pagar a la administración la cuota mensual para él garantizar que sí esté al día con la administración. Entonces, ellos declaran el ingreso total del apartamento, pero se deducen estos pagos de las cuotas de administración. Entonces, como sabemos, las propiedades horizontales no dan factura electrónica, entonces hay que empezar a transmitir este documento de soporte electrónico. ¿Ahora la vio? No, y tampoco se le puede hacer documento soporte, porque las cuotas de administración son un aporte que realiza el copropietario, por decirlo así. En ese orden de ideas, eso no genera ninguna transacción comercial, eso no es un ingreso para la copropiedad, por eso no se factura, y hacerle documento soporte sería algo muy complejo de analizar, y yo parto del punto en el que no sabría decirte si ese costo realmente es deducible porque tenga causalidad con algo, ¿sí? Con alguna actividad económica. Por lo general, esas cuotas que paga una persona de administración tienen otro manejo, pero la verdad para temas de que se deduzcan en renta, ahí yo quedo con la misma duda tuya, porque lo que de pronto yo logro visualizar en otros casos es que esos costos no son deducibles. Pero si yo soy propietaria, un ejemplo, de 3 apartamentos y esos 3 apartamentos me generan a mí un ingreso, yo estoy obligada a declarar renta por patrimonio, declaro ese ingreso y entonces, digamos, yo no voy para mi patrimonio, para mi ingreso no va a quedar 1,5 millones, no va a quedar 1,5 millones, sino que pues yo de ese 1,5 millones. Yo te entiendo, y el costo puede ser procedente, pero esa pregunta como tal, ya yo te recomendaría elevarla directamente a un funcionario de la DIAN, por lo que te digo. Me pasó también en temas de transporte, por ejemplo. Que el carro es el que genera los ingresos. Sí, pero hay situaciones en las que el impuesto no es deducible, el impuesto del vehículo no es deducible. ¿Qué criterios? Pero han pasado cosas de esas. Entonces, no logro poder precisar ni determinarte si eso es un costo realmente deducible para una renta o no. Te tocaría elevar puntualmente la pregunta a la DIAN. Lo que yo te puedo decir en este momento es que no estaría de pronto dentro del procedimiento hacerle un documento soporte a una copropiedad por el tema de cuota de administración.
Muchas Es que son residenciales. Y ya cuando la copropiedad es, por ejemplo, de un local comercial, ellos sí te facturan. O estás en todo el derecho de exigirles factura. Y ahí tu costo es procedente. Pero para las residenciales, la verdad, no es complejo. Ya deberías mirarlo ya un poco más profundamente a nivel de impuestos como tal. O hacerle la consulta directamente a la DIAN por un que tú eres, Sí, que le responden sí. allá. Es Y mejor. porque ya el tema es de impuestos como tal. Nubia García. Nubia García. Bueno, Daisy Mesa. Buenas noches. Buenas noches. Daisy, buenas noches. Bueno, es que también todo es Buenas como- noches. Primero Daisy y luego Nubia. Bueno, la pregunta es, doctor, todos están obligados a hacer ese proceso de radial, ya que en algún momento uno va a comprar, ¿cierto? Pero si las compras todas son de contado, ¿hay que hacerlo o no? Esa era como la duda. Solo aplica para facturas a crédito. Si usted es de las personas que anda con la plata en la mano y todo lo compra de contado, no necesita hacer acuses de factura y puede descontarse el costo y el impuesto y todo lo que esto conlleva. Y de pronto, o sea, como le dijera, de pronto en ese momentico se maneja todo así como de contado. Llegar al momento más adelante, ¿lo debo hacer en el momento más adelante o se puede hacer desde ahora el radiar y dejarlo pues ahí por si de pronto más adelante uno le toca comprar una factura a crédito? Sí, eso es según la necesidad. Lo que Varía debes tener presente es que a partir del 13 de julio, factura que sea crédito, debe estar acusada en radial. Y la última, perdón, usted dijo que los que facturan por el portal de la DIAN gratuito, usted dijo que buscáramos un tutorial de una persona, cómo hacer Sí, sí. la- Búscalo en YouTube, acuse de factura gratuito DIAN. Ah, bueno, muchas gracias, era eso. Gracias. Bueno, ok. Nubia García. Buenas noches. Buenas noches. Hassan, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ah, bueno, me alegra mucho. Le hago una pregunta. Es que yo tengo una confusión con los no obligados a facturar. Cuando el cliente va exigiendo, porque esto por exigencia del mismo cliente que debiera, el que compre es quien el que hace la factura, obliga a que tengan que facturar electrónicamente. Yo lo hice por la DIAN. Pero entonces ellos me preguntaban a mí que si el documento soporte, no lo que usted habló, la factura convencional con el prefijo, sino el documento soporte electrónico también lo deben manejar. Pues el adquiriente es el obligado a hacer el documento soporte, ¿no? Independientemente de quién sea su proveedor. Usted cuando le compra a alguien no obligado a facturar, tiene que emitir ese documento. Ah, ya. Pero no, o sea, mi pregunta es más enfocada en el sentido de que si ellos van a facturar electrónicamente, ¿en qué momento se utiliza el documento soporte electrónico? No, si el proveedor ya factura electrónicamente, ahí no se le puede hacer documento soporte. Por eso es importante que usted esté pidiendo los RUT de sus proveedores para conocer las obligaciones y asimismo darle tratamiento. Ya. Entonces, ese documento soporte electrónico, ¿en qué caso se usa, Hassan? A los no obligados a facturar. Cuando yo le compré a alguien que anteriormente pertenecía al régimen simplificado, hoy no responsable de IVA, a esos yo les hago documento soporte porque no me entregan factura electrónica. Por eso,
La empresa, el negocio que yo estoy manejando ahora, ellos son no obligados a facturar, pero el cliente le dice, entonces yo no le vuelvo a comprar porque es que usted no me hace la factura, la factura de venta. Entonces Y tiene que facturar. electrónicamente, y al facturar electrónicamente también lo amarra a la nómina electrónica, y entonces está obligado a llevar contabilidad y cambiaría la responsabilidad en el RUT. No, 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 porque estar obligado, eso no lo define la facturación, eso lo define la responsabilidad de renta. Ojo con eso. Entonces, el hecho de que yo facture o no, no tiene que ver con la nómina o con el otro, sino con mi obligación en renta. Si yo declaro renta, debo hacer nómina electrónica. Y puede ser facturador voluntario. Y puede ser facturador voluntario, claro. Es que es el caso de él. Me imagino que él ahorita debe estar facturando porque el cliente le está pidiendo factura. Él puede seguir siendo facturador, voluntario, pero la pregunta es, ¿declara o no declara renta? Esa es la pregunta, no si factura o no. No declara renta. Entonces Porque no está ellos obligado, cambiaron. no está obligado a la nómina. No está obligado a la nómina. Que haga sus facturas, no más. Ya. Y entonces el documento de soporte electrónico es para los que hasta el momento no tienen la exigencia de facturar electrónicamente. Ya cuando se hablan facturadores electrónicos, ya desaparece el documento de soporte electrónico. Correcto. O ya no lo pueden usar. Correcto. Ya. Bueno, muchas gracias. Excelente noche. Gracias. Bueno. Janetcita, una pregunta más. Dígame, vamos con Nancy. Dice, a partir del julio 13, si los operadores apenas liberaron el fin de mes, ¿se puede hacer si ya pasaron los 3 días para aceptar factura y mercancía? Sandra Liliana dice que tiene la misma duda. Bueno, aquí hay que entender algo. Perdón, hay preguntitas repetidas que ya Hassan ha dado la respuesta. Luego, con tiempito, ustedes saben, entran al canal, vuelven y ven la conferencia, que hay muchas respuestas ya que Hassan ha entregado para todos. Sigue, Hassan. Bueno, ahí hay que entender algo, y es que sí, empezamos tarde, pero los 3 días de plazo que me dan a mí para aceptar la factura son 3 días comerciales. Es decir, esa directriz me la pone el Código de Comercio, no el Código Tributario, no el Estatuto Tributario. Por lo tanto, esos 3 días que yo tengo es una negociación comercial entre comprador y vendedor, la cual yo debo respetar. Sí, es cierto. Pero digamos que como empezamos tarde, en este momento, los portales de la DIAN no están bloqueados para hacer acuses de recibo. Entonces, a usted le entregan su portal para hacer los acuses de recibo, desatrásese para que esas facturas del 13 de julio en adelante puedan ser descontables en términos de IVA y de renta. Disculpe, Hassan, o sea, en este momento yo puedo ingresar y hacer el acuse de recibo de todas las facturas del 13 de julio hasta la fecha. Sí, correcto. En el menor tiempo posible, puedo decir, entre mañana y pasado mañana puedo hacer eso. Sí, en el menor tiempo posible. Sabemos que una vez esto quede, por ejemplo, ya a partir de este mes o unos días más, eso va a estar totalmente estricto, ¿sí? Porque ya es un tema comercial y se adopta como tema comercial. Pero en este momento desatrásese. Gracias. Janet, una más. Listo, vamos para la otra. Con esta cerramos, la última. Listo, dice por acá, espérate un tantico que si yo me salté algunas porque el tiempo aprovechando al máximo. Bueno, pero estas preguntas que están en el chat ya fueron respondidas. Carlos Alirio, ¿ya estás listo con el micrófono?
Carlos Sí, Alirio. señora. Bueno, Buenas noches. Carlos Alirio. Aproveche pues que Hassan nos La regaló otra última, sí. oportunidad. Como dice Buenas la noches, última, nos vamos. doctor Hassan. Pregunta, como emisor de factura, ¿yo puedo generar la factura, por ejemplo, hoy y posterior, un día, 2 días después, prestar el servicio o entregar el bien? ¿O tiene que ir todo en línea? Claro, no, de por sí eso se da. Yo puedo recibir la factura y la mercancía me puede tardar 5 días en llegar. Eso es normal que suceda. Y yo puedo dejar el evento de acuse realizado y cuando me llegue la mercancía, hago el acuse de mercancía. Los eventos son independientes uno del otro y según cómo esté mi negocio, así mismo pues yo registro los eventos. Ah, ok, listo. Mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, yo me despido de ustedes. Muchas gracias, Hassan, muchas gracias amable, a todos señor los Hassan. presentes y recuerden que toda esta semana tenemos conferencias, hay muchos temas de mucha importancia y de actualidad, los esperamos. Gracias, Maja. Gracias, María Janet. Muchas gracias, María Janet. Maja, Gracias. recuerde enviarnos el link para ver las capacitaciones, por favor. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Bueno, por lo tanto, Muchas gracias. Muchas gracias, María Janet. Bendiciones. Muchas gracias, Hassan y María Janet. Gracias. Muchísimas gracias. María Janet. ¿Las diapositivas para cuándo? Diga. María Janet, por favor, recuerde enviar el link para ver la capacitación otra vez. Sí, ya se Le agradecemos. Bueno, gracias. Feliz noche. Apunten el número mi número de WhatsApp por si no están en los grupos para incluirlos. Sí, ¿cuál es? 315-521-4065. Sí, listo. Bueno, pues mil gracias. Bueno. 315-521. 4065. Listo, muchas gracias. Listo. Seguimos en contacto por los grupos académicos y por los correos electrónicos.